Muy bien, hasta ahora solamente estamos cuatro y nos faltan uno, no, tres. A ver, hay cuatro, son tres, faltan dos personas en el Zoom que todavía no se conectan. Voy a mandar un mensaje al Zoom, si me esperan un segundito, al WhatsApp. Muy bien, entonces esperemos un segundo a ver que se conecten las dos personas que faltan. Entonces, por lo visto no se están conectando las dos personas que faltan. Entonces, si quieren, puedo irselos explicando a ustedes dos y en caso de que aquellas dos personas que falten se conecten, pues les volvemos a repetir. Entonces, how do you do? ¿Cómo te va? How, la palabra how significa cómo. How. Si tú incluso le preguntas a alguien, how did you make that? ¿Cómo hiciste eso? La palabra how se utiliza siempre de la misma forma. How. ¿Cómo? Más que nada es una pregunta. How. Do significa muchas cosas. Do significa hacer, do significa realizar, do significa hacer de algo, pues. Entonces, en este caso podemos ver que la palabra do se utiliza dos veces. ¿Por qué? Porque en este caso le estamos preguntando algo, pues, haciendo. ¿Cómo, cómo le estás haciendo? Más o menos así. How do you do? Suena poco lógico en español, pero en el inglés, pues sí. ¿Cómo lo estás haciendo? Más o menos. How do you do? La palabra how se escribe H-O-W, se pronuncia H-A-W. How. La W se puede pronunciar como una U. How. Y la palabra do, que si la volvemos a ver, ya sabemos, la O en la palabra do suena como una U. Y obviamente la palabra you, que ya creo que saben cómo se pronuncia, pero la palabra you se escribe Y-O-U, Y-O-U, y se pronuncia I-U, you. How do you do? Pueden repetir después de mí, por favor. How do you do? How do you? Ok, tomando en cuenta, lo siento por no mencionar esto, tomando en cuenta que se salió otra persona del Zoom, hasta ahorita estamos nada más tres personas. Entonces, la primera persona es Lady Clavón. La segunda persona es Lisbeth Medina. Espérenme un segundo que se está conectando Blanca. La tercera persona es Blanca Quispe. La cuarta persona viene siendo Francisco Romero, porque Rocío no se volvió a conectar. Entonces, ya sabemos el orden. Primero viene Lady, luego Lisbeth, de ahí viene Blanca y de ahí Francisco, en ese orden, porque ahora somos cuatro. Entonces, ¿pueden repetir después de mí o quieren que les repita la lista? ¿No? Ok. Ya Entonces, podemos repetirlo. ok. Entonces repitan después de mí. How do you do? How do How do you do? You. Recuerden el sonido, no es you,
sino you, como mezclando las vocales I y U. You. ¿Puedes intentarlo de nuevo, porfa? How do you do? Muy bien. ¿Será? How do you do? Muy bien. Entonces, ¿pueden repetirlo otra vez, por favor? How do you do? How do you How do you do? How do you do? Recordemos que no es you, es you. ¿Puedes repetirlo, porfa? You. How do you do? Mucho mejor, muchas gracias. How do you do? Muy bien, muchas gracias. How do you do? Es preguntarle a alguien cómo te va. Y ahora la que sigue es how are you? How are you es la más básica que te enseñan en cualquier lugar donde enseñen inglés. Hasta en el colegio te lo enseñan. Usualmente no te enseñan tanto en el colegio como respuestas o preguntas tan específicas. Siempre te ponen how are you? Es lo único que te enseñan. Entonces, how are you? How, ya sabemos que se pronuncia con A y con U. How are, la palabra are, en este caso nuevamente la E es muda, no se pronuncia are, solamente se pronuncia A-R. Y la palabra you, que ya sabemos que no es you, sino you. El sonido de la Y en el inglés no es tan fuerte como en el español. Suena más como una vocal, muy suave. No es como doble L, sino como una vocal, como una I. Entonces, you. Déjenme ver si estoy grabando. Ok. Entonces, ¿pueden pronunciar junto conmigo, por favor? How are you? How what How are you? how are you? Recordemos que no es you, es you, como How I y are U. you? Muy bien. Blanca, ¿será que lo puedes repetir tú, porfa? How are you? Muy bien, muchas gracias. Entonces, la siguiente es how is it going? How is it going? How, ya sabemos que es cómo. Is, en español es. It, eso. Going, yendo. How is it going? ¿Cómo está yendo eso? Sería una traducción literal, pero no es a lo que se refiere. Muchas traducciones entre el español y el inglés no son traducciones literales. ¿Por qué? Porque pueden significar una misma frase, pero si tú te pones a traducir palabra por palabra, no significan lo mismo. How, ¿cómo? Es. It, eso. Going, yendo. ¿Cómo está yendo eso? Pero cuando uno lo pregunta, la mejor traducción, la más parecida es cómo te está yendo en el español, porque no estamos preguntando cualquier cosa, sino estamos preguntando acerca de la vida de la otra persona con la que estamos teniendo una conversación. How is it going? ¿Cómo te está yendo? Ahora, how, ya sabemos cómo se pronuncia. Is se pronuncia tal cual se lee. It, de igual forma, se pronuncia tal cual se lee. How is it? Y la palabra going, que la mezcla de las vocales O y la I. Recuerden que si quieren escribir algo de esto para mantener en sus notas porque les parece interesante o quieren recordarlo, pueden hacerlo, no pasa nada.
Pueden escucharme a mí porque en este momento estamos pues entre leyendo y hablando. Entonces, la palabra going, la mezcla de la, espérenme, la mezcla de la O y la U es O. Y le estamos agregando aquí el ing, que es ing, going. A ver, cuando tenemos go, que es ir, y le agregamos el ing, ¿alguien aquí se acuerda de lo que es el ing? A ver, el ing es cuando estamos hablando de una palabra y la volvemos parte del presente continuo. O sea que estamos realizando esa acción o que otra persona está realizando esa acción. Go es ir. Going es yendo. Y la mezcla de la O y la I, en el caso de mezclar el ing, no es muy como mezclar las vocales, sino pronunciamos la O porque es la palabra go y esta es una O larga. Entonces, en lugar de decir go, se decimos go. Por eso acá estamos viendo que es go. Y el ing que se tiene que pronunciar aparte, ing, going. Entonces, ¿pueden pronunciarlo conmigo, por favor? How is it going? How is it going? How is it going? Muy bien. Se salió Blanca, así que creo que Francisco puedes hablar de una. How is it going? Muy bien. Entonces, recordemos que la pronunciación de la O es una O larga. En este caso, es O, going. ¿Pueden repetirlo de nuevo, porfa? How is it going? How is it going? How is it going? How is it going? Muy bien. Entonces, how is it going? Significa cómo te está yendo. Ahora, muy parecida es how are things going? How is it going? ¿Cómo te está yendo? How are things going? Recordemos que are es parte de el verbo to be, es parte de los pronombres personales, pero en general la palabra are se utiliza mucho cuando se refieren a varias cosas. O sea, me refiero específicamente a varias cosas. Are. ¿Cómo están yendo las cosas? Cuando nos referimos a muchos. Tengo muchos lápices. ¿Dónde están mis lápices? Your pencils are on the table. Are vendría siendo como están, refiriéndose a varias. No solamente se utiliza con gente, sino también con cosas. Entonces, how are things going? How, ¿cómo? Are, están. Things significa cosas y going ya sabemos que es yendo. Entonces, ¿cómo están las cosas o cómo te están yendo en las cosas? How are things going? Es muy chévere usarlo cuando te estás refiriendo a, a una persona que no ves desde hace tiempo y preguntarle, oye, ¿cómo han estado las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal tu familia? Se puede, pues, volver uno. O si tú le estás preguntando a una persona que acaba de empezar en un trabajo nuevo, le puedes preguntar, How are things going? ¿Cómo están las cosas? In your new job. Agregándole, pues. In your new job significa en tu nuevo trabajo. How are things going? Y le podemos agregar in your new job
en tu nuevo trabajo, o si alguien acaba de tener un bebé, pueden decirle, How are things going with your baby? ¿Cómo están las cosas con tu bebé? Entonces, ¿pueden repetir conmigo, por favor? How are things going? How are things going? Muy bien, How are things going? muy bien. How are things going? Muy bien. Y la siguiente, que es un clásico, que a mí me encanta usarla bastante cuando yo veo a mis mejores amigos, que es How have you been? ¿Cómo has estado? A ver, how, cómo, have, tener, pero en este caso estamos hablando de have en pasado, como ¿cómo estuviste? Tú, o sea, no sé cómo explicarlo. Es que en serio, si se los explico traduciéndole palabra por palabra, no tiene sentido en español. En un futuro se les va a explicar en otra clase, pues, el orden de las palabras para que pues les ayude un poco a entender más. Pero en el caso de estas, how have you been? ¿Cómo has estado? O sea, en este caso, como son preguntas, no tenemos que aprendernos todavía porque todavía no vamos a ver cómo armar preguntas. Eh, no tenemos que ver la traducción literal al español. Muchas cosas no tienen sentido en la traducción literal al español, pero en el inglés sí. Been es estado, o sea, ¿cómo has estado? How have you been? ¿Pueden repetir después de mí, por favor? El been se pronuncia como una sola E. How have you been? Pueden repetirlo conmigo, por favor. How have you been? 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 Muy bien. Entonces, ya sabemos que el how se pronuncia como una U. How. La W en el how se pronuncia como una U. How. Entonces, en las preguntas muchas veces se repite el how porque es cómo. Entonces, siempre vamos a estar cuando hagamos una pregunta o alguien nos haga una pregunta, vamos a estar escuchando constantemente la palabra how. Entonces, continuemos. Cuando alguien te pregunta, How have you been? ¿Cómo has estado? O si alguien te pregunta también la siguiente, bueno, no, eso no lo voy a decir todavía. La siguiente es, How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was, mezclado significa cómo estuvo. How was, cómo estuvo. Y your significa tuyo. Day, tu día. Están refiriéndose al día que tú tuviste. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Your se pronuncia tal cual, pues se lee. Si conocemos ya cómo se pronuncia you, en este caso le quitamos la pronunciación de la U, que es you, you. How are you? Cuando le agregamos una R y lo hacemos your, pronunciamos solamente la O y la R. Your. How was your day? O también podemos pronunciar I o U. Your. Pero en este caso no se pronuncia tanto la U. Entonces, pueden repetir después de mí. How was your day? How How was your day? How was your day?
How was your day? Muy bien. Recordemos que la pronunciación de la palabra you y de la palabra your es diferente. You es IU. En el caso de la palabra your es OU. Your. O incluso se podría decir que es nada más una O y una R. Your. Pero la Y se sigue pronunciando como una I. I-O. Your. Muy bien. Y cuando alguien te pregunta cómo estuvo tu día, tú le preguntas, mi día estuvo, y tú le respondes, mi día estuvo chévere o mi día estuvo mal, mi día estuvo súper bueno. Le preguntas, ¿cómo estuvo el tuyo? Le puedes preguntar de regreso cómo estuvo tu día, pero también le puedes decir cómo estuvo el tuyo. How was yours? En este caso vemos que la misma palabra de acá arriba, your, se pronuncia acá, pero con una S. Yours. Entonces, tal cual pronunciamos la anterior, pronunciamos ahorita, pero le agregamos una S al final. Yours. How was yours? Incluso pasa lo mismo con un plato de comida. Ay, no, sí, ¿cómo estuvo tu plato de comida? No, estuvo súper chévere. ¿Cómo estuvo el tuyo? How was yours? Se utiliza de la misma forma. Entonces, ¿pueden repetir después de mí, por favor? How was yours? How was your? How was yours? Muy bien. How was yours? How was yours? Muy bien. Esperemos un segundito que alguien más se está conectando al Zoom. Ahora sí. Rocío se acaba de conectar al Zoom, entonces ahora vamos de vuelta a la lista del inicio de la clase. Sí, disculpe, ya estoy aquí otra vez. Sí, tranqui, no pasa nada. Sí, sí se entiende que pues no te pudieras conectar, pero em, lo que me refiero es a la lista, porque como no estuviste por un rato, continuamos con la clase, pero con la lista de manera diferente. Entonces vamos de nuevo con la lista. Lady Clavón primero, después Lisbeth Medina, luego Rocío López, Blanca Quispe y de ahí Francisco Romero. Entonces, what did you do today? ¿Qué hiciste hoy? What did you, escuchen bien, what did you do today? Como pueden ver, antes estábamos viendo palabra por palabra, esta ya es un poco más larga. Esta significa ¿qué hiciste hoy? O ¿qué hiciste tú hoy? What did you do today? What did, ¿qué hiciste? Bueno, what did you, ¿qué hiciste? Con esta parte de acá, what did you, es ¿qué hiciste? O, pero si le agregamos una palabra más, qué sé yo, como what did you say? Que say significa decir en español. ¿Qué dijiste? What did you say? ¿Qué dijiste? Pero en este caso estamos hablando de do today. Do, de hacer, today, hoy. ¿Qué hiciste hoy? What did you do today? El today, ya vimos que el what se pronuncia U-A-T, what. Did se pronuncia tal cual se lee. You se escribe Y-O-U, Y-O-U, y se pronuncia I-U, you. Do se escribe con O, se pronuncia con una U, y la palabra today, que la O se pronuncia como una U. Today.
Entonces, ¿pueden repetirlo junto conmigo, por favor? What did you do today? What What did you do today? What did you do today? What did you do today? Muy bien, What did you do today? muy bien. Entonces, la razón por la cual siempre se les pide que copien lo que está en el paréntesis y también lo que está en la parte amarilla es precisamente porque tenemos esa ayuda extra a la hora de pronunciar. La parte que está en amarilla es tal cual se lee en español, pero cómo se pronuncia en inglés. Entonces, aquí podemos ver what did you do today. Tal cual se pronuncia en español, pero se escribe en inglés así. Entonces, siempre me gusta que tengan como ese apoyo y saber cómo se dice, cómo se pronuncia en español. Por eso, entre paréntesis, está como pequeños tips de cómo mejorar la pronunciación y aquí está cómo se dice, cómo se pronuncia tal cual. Continuamos con la siguiente. What are you doing? ¿Qué haces? What are you doing? Do es hacer y agregando el ing es haciendo. ¿Qué haces o qué estás haciendo? What are you doing? Entonces, ¿pueden repetir conmigo, por favor? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Muy bien, What are you doing? muy bien, What are you doing? muy bien. Entonces, cuando alguien te pregunta qué haces, tú le tienes que responder, o usualmente se les responde, pues yo estoy haciendo, ahorita yo estoy dando clases, yo estoy dando una clase. ¿Y tú? El qué tal es opcional, porque en realidad esto significa ¿y tú? Pero les agregué el qué tal porque en realidad y tú también puede ser and you. Entonces, what about you es ¿y tú? El qué tal de nuevo es opcional. No es necesario, pero ajá. Entonces, what about you? Repitan conmigo, por favor. What about you? 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 Recordemos que la I, el you se pronuncia con una I. You, no you, sino you. Suave. Continuemos. What about you? Muy bien. La siguiente, pues, es un poco más específica. No se usa todo el tiempo cuando tú le estás como iniciando una conversación con alguien, pero siempre es importante saberla. Que es, ¿Are you feeling all right? ¿Te sientes bien? Are you, ¿estás tú feeling, sintiendo all right bien? ¿Te sientes bien? Are you feeling all right? Pueden repetir después de mí, por favor. Are you feeling all right? Are you feeling alright? Are you
Are you feeling alright? Muy bien. Por favor, van a continuar. Are you feeling alright? Muy bien. Are you feeling alright? Are you feeling all right? Muy bien. Entonces, esta pregunta es una pregunta que tiene más como duda, como si tú ves que alguien pues está como medio mareado o cualquier cosa así, o si pues a alguien tú ves que le pasa algo feo o le pasó algo feo, tú le puedes preguntar, ¿Are you feeling all right? ¿Te sientes bien? Puede ser, ¿te sientes bien con lo que pasó, de que te caíste, o puede ser que te sientas bien o mal de pues alguna enfermedad o algo así. Yo digo que siempre es importante saber esto. ¿Are you feeling all right? Es una pregunta muy importante para mí. Yo apreciaría mucho que si pues alguien tuviera ese detalle de preguntarme, ¿te sientes bien? Cuando no me estoy sintiendo bien y es obvio. Entonces, la última pregunta es, ¿and you? Esta puede servir de respuesta para cualquiera de las preguntas que les di en la lista el día de hoy. ¿Por qué? Porque si alguien te hace una pregunta y tú le quieres responder y preguntarle lo mismo, podemos decir, what about you? O le podemos decir, and you, ¿y tú? What about you significa lo mismo, ¿y tú? Pero se pronuncia de manera más larga. Honestamente, suena más avanzado en inglés decir what about you y no decir simplemente and you. Claro, si alguien te pregunta tu nombre, no le preguntes what about you. No, no tiene tanto sentido. Casi nadie lo hace, pero se puede. Sí se puede. Entonces, ¿pueden, por favor, repetir después de mí? And you, And And you? And you? And you? And you? muy bien. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Personalmente, yo no respondo mucho con and you, porque en mi cabeza no suena tan chévere, no suena tan profesional. Pero si es que ustedes quieren sonar como más fluidos en inglés, pueden responder con what about you. Y ok, nos quedan 5 minutos de clase. Si no alcanzamos todo el documento, como lo que nos falta es poquito, podemos pasar el documento a pronunciar el documento, lo que nos quede del documento a la próxima clase. Y pues eso. Y la próxima clase, aparte de decir lo que nos falte del documento, podemos empezar a aprender cómo se arma una pequeña conversación o cómo presentarlo. Ok, entonces, basic answers, respuestas básicas. Fine. Fine es una respuesta sin ganas la mayoría de las veces. No digo que todo el tiempo. Fine es como cuando tú dices, "Bien", pero puede que no lo digas porque en realidad te sientas bien, sino solamente por decirlo y ya. Bien. How are you? Puedes responder fine. Fine significa bien. Se escribe F-I-N y se pronuncia F-A-I-N. Fine. Pueden repetir después de mí. Fine. Ok, Lisbeth. Fine. 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 Muy bien. La siguiente es decent. Muy parecido en el español y en inglés, solo que sin una E. Decent es decente. Es una respuesta muy básica usada para cuando no quieres responder con muchos detalles. Como no quieres como armar toda una conversación de eso, entonces solamente dices decent. Pueden repetirlo, por favor. Decent.
Decent. Decent. Decent. ¿Van a continuar? Blanca. Blanca, ¿me escuchas? Profe, se me está entrecortando un poquito el internet, entonces no le logré escuchar. Ah, ya. Que pues que pronunciaras junto con nosotros dicen. Decent. Muchas gracias. Lady, se te encendió el audio por un momento y se te escuchó clarito la música. Entonces, continuemos. Very nice. Very nice es muy bien. Very nice, muy bien. Continuemos. ¿Pueden decirlo conmigo? Very nice. Very nice. Muy bien. Very nice. Muy bien. Very nice. Very nice. Very nice. Ok, recordemos que la pronunciación de la R en inglés no es igual de fuerte que la R en español. Es very. La pronunciación de la R es como cuando escuchas a un pirata que dice R, pues así mismo. No se pronuncia R. No es very, es very, como arrastrando tu lengua en lugar de hacerla sonar. Otro ejemplo que se les puede dar es como cuando te quieren enseñar a pronunciar la R y dices ferrocarril, así mismo se pronuncia la R en inglés. Entonces, tomando esto en cuenta, tienen que hacer, les digo yo, ejercicios de vocalización para que puedan como aflojar un poco la lengua y poder decir más fácil la R en inglés. Very. Podemos decir very como un ejercicio. Ok, ya son las 9 en punto, hasta acá llegó la clase. Y pues para que recuerden, por favor, que en 30 minutos se va a abrir el speaking room, ¿ok? En el speaking room hoy vamos a hablar acerca de la pronunciación del abecedario y de las vocales. Volviendo un poco al inicio, sí lo sé, pero siempre está chévere pues poder repasar este tipo de cosas y aquellas personas que no las pudieron practicar puedan hacerlo también. Entonces, porfa, conéctense al speaking room. Empieza a las 9:30. Muchas gracias. Espero tengan Hasta un luego, lindo día Alicia. y hasta luego. De nuevo, profe. Ah, creo que en los goodbyes se me olvidó poner see you later, que este ve luego. No, sí, definitivamente lo puse, sí lo hice. Ahora que sí. See you later. See you later. See you later.